Bueno, vamos a empezar a ver modos deslizantes, que es una técnica de control muy popular. Últimamente ha crecido mucho en los últimos años y esto es debido principalmente a sus propiedades muy relevantes, que son la convergencia en tiempo finito. Vamos a explicar todo bien poco a poco a qué me refiero con la convergencia en tiempo finito, y su robustez, que cuando hablamos de robustez quiere decir que a pesar de que existan incertidumbres o perturbaciones en los modelos de los sistemas, el desempeño del controlador en lazo cerrado tiene una cierta medida en la cual se reduce el efecto de esas perturbaciones o incertidumbres de cierta forma o de cierta medida. En el caso de modos deslizantes vamos a ver que tienen la capacidad de eliminar prácticamente o de desaparecer de alguna manera. Tiene una desventaja por ahí involucrado con esto, pero tiene la posibilidad de prácticamente eliminar o hacer el sistema insensible a las perturbaciones que estén acopladas. Cuando hablamos de que estén acoplada una perturbación, nos referimos a que el control afecta directamente el mismo estado que la perturbación. Entonces, cuando el control afecta el mismo estado que la perturbación, decimos que está acoplada esa perturbación al control. Entonces podemos, utilizando modos deslizantes, vamos a ver que se va a poder cancelar el efecto de esa perturbación prácticamente en su totalidad. Bueno, vamos a ver en este video la introducción o la idea un tanto intuitiva. Vamos a ver algunas ecuaciones, pero la idea la voy a tratar de presentar de la manera más intuitiva de cómo funcionan los modos deslizantes, ¿no? Tenemos aquí los modos deslizantes y voy a presentar un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo pues tenemos una masa unitaria, no le puse aquí, pero es un kilogramo, tiene 1 para que sea más sencilla las ecuaciones. Es una masa unitaria, la cual la queremos mover a lo largo de esta posición. Esta es la posición X. Y hay una fuerza también, o sea, U es nuestra entrada o la acción que nosotros vamos a realizar sobre la masa, ya sea jalarla o empujarla con algún actuador o con la mano, ¿no? Entonces esta es nuestra acción de control sobre nuestro sistema, ¿no? Y hay otra función que no conocemos. Solamente lo único que sabemos sobre esta función es que es una función que está acotada, ¿sí? Es una función que puede variar en el tiempo, ¿sí? Pero que también puede depender de las posiciones, ¿no? Recordemos x1, aquí ya hemos visto muchas veces este sistema en otros ejemplos. X1 es la posición, es la distancia sobre el piso con respecto al origen, y x2 es la velocidad, o sea, la derivada, ¿no? X1 es la posición y x2 es la velocidad de la masa. Entonces nuestro sistema, ya hemos visto cómo se encuentra en espacio de estados. Es esto que está aquí, x1 punto, la derivada de la posición es la velocidad, y la velocidad, cuando derivamos la velocidad, pues encontramos la aceleración, ¿no? Y podemos aplicar las leyes de Newton, ¿no? O Euler-Lagrange o lo que quieran para obtener este modelo matemático, ¿no? Que la aceleración es igual a la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Si la masa es unitaria, entonces aquí es 1, no pasa nada, aquí está el 1. Y del lado derecho tenemos la suma de fuerzas, ¿no? Las dos van hacia la derecha, entonces es U, que es nuestra señal de control, más esta función que no conocemos bien, que solo sabemos que está acotada por una constante positiva L, ¿no? La norma de esto, o sea, quiere decir que puede oscilar, pero está acotada por arriba y por abajo por L, ¿no? Entonces esta es una fuerza que no conocemos, y entonces la suma de nuestro control más esa fuerza nos da la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, y que es la derivada de nuestro segundo estado, ¿no? Tenemos condiciones iniciales dadas, y si nuestro objetivo es mover esta masa a una posición deseada, entonces
lo primero que se nos ocurre es, bueno, para estabilizar este sistema, o a lo mejor no para, ni siquiera para una posición deseada, vamos a ver el caso más sencillo, que es llevarla al origen. Tiene una condición inicial y la queremos mover hacia el origen. Entonces lo primero que se nos ocurre pues es utilizar una retroalimentación de estados. Entonces diseñar U como una retroalimentación de estados, pero aquí hay un detalle, por eso puse este signo de admiración. Es una cuestión muy importante que hasta ahora no habíamos considerado a lo largo del curso, a lo largo de los videos, es qué pasa cuando esta función, ¿no? O sea, en general no tenemos este tipo de funciones. Resulta que solamente funciona bien la retroalimentación de estados. O sea, ¿cuál es la retroalimentación de estados? Pues una ganancia K1 por el estado 1 y una ganancia K2 por el estado 2 con K1 y K2 positivas para que si esta función f es 0, pues nos da una matriz A que es Hurwitz y la solución va a converger asintóticamente al origen. Pero eso solo pasa, eso quiere decir esto que está aquí, ¿no? El límite de x1 y x2 es igual a 0 cuando t tiende a infinito, solamente, ¿sí?, la función esta que no conocemos, f, es exactamente 0 para todo el tiempo y para cualquier x1 y x2, invariantemente 0. Resulta que si esta función no es 0, no podemos hacer que nuestro sistema converja asintóticamente al origen. Nunca va a llegar al origen, pero ni siquiera, digamos, en el sentido asintótico. El límite no va a ser el origen. Lo que va a pasar es que va a estar oscilando en una cierta región del origen debido a esta función que va a estar variando y que no conocemos. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar este ejemplo, vamos a pensar que esta función no la conocemos, pero vamos a decir que está siendo afectado el sistema por una oscilación que solamente depende del tiempo, seno de 2t. ¿No? Entonces esta función varía, está acotada por 1. La norma de esta función está acotada por 1. Entonces yo puedo estabilizar el sistema con una retroalimentación de estados, entre comillas estabilizarlo, ahorita explico por qué, con una retroalimentación de estados utilizando K1 y K1 igual a 3 y K2 igual a 4. Nos dan unas ciertas condiciones iniciales, y lo que va a pasar es que cuando yo conecto ese controlador, ¿no? U igual a menos K1 por X1 menos K2 por X2, las trayectorias del sistema no se van a ir a 0, aquí está 0, y no se van a ir a 0. Van a comenzar a oscilar alrededor de 0 y se van a mantener en una región que yo le voy a llamar omega, que es la región de convergencia. Esa región omega no está vacía o no es el 0, no es un solo punto, sino es una región. ¿Eso qué quiere decir? Que si graficamos x1 contra x2, las trayectorias van a empezar a decrecer, a decrecer, a decrecer, hasta entrar a la región omega, y en la región omega se van a quedar oscilando ahí adentro. Voy a cambiar el color nada más para dejar la región omega. Lo que va a pasar es que van a empezar a decrecer, 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 hasta entrar a la región y no van a converger al origen. No se van a salir de omega. Podemos probar que es un conjunto invariante, como ya lo hemos visto utilizando Lyapunov, pero no va a converger al origen. No, y esto es un problema, ¿no? Esto es un problema porque quiere decir que nuestro sistema nunca se va a posicionar exactamente en el origen, ¿no? Esta masa nunca la voy a poder poner en el origen, va a estar bailando ahí. Y entonces esta situación es indeseable, ¿no? A pesar de que aquí hay una cierta medida de robustez, que es el tamaño de omega, como el tamaño de omega o la región de omega depende de las ganancias que yo le doy al controlador y la cota de la perturbación. Es importante hacer este comentario porque yo puedo aumentar las ganancias y puedo reducir esta región, pero nunca voy a poder hacer que se haga un solo punto. ¿Ok? Entonces aquí es donde entra la idea de modos deslizantes. Vamos a ver intuitivamente o más o menos sin meternos mucho a la parte del análisis matemático, aunque vamos a tener que ver unas fórmulas de algunas expresiones. La idea es la siguiente, la idea es, vamos a buscar o diseñar un control, ¿sí?, que de alguna manera nos particione nuestro espacio de estados utilizando un hiperplano. Entonces, ¿qué es un hiperplano?
Bueno, un hiperplano en modos deslizantes se le llama la superficie. En un hiperplano pues es literalmente un plano, ¿no? Es la ecuación de una recta. En este caso tenemos una dimensión 2, entonces un hiperplano es de dimensión 1. Es una ecuación de una recta. En este caso estoy poniendo esta recta que está aquí. Aquí, por ejemplo, bueno, le vamos a llamar sigma a este hiperplano. Y este hiperplano está dado por esta ecuación, ¿no? X2 más C por X1, ¿no? Entonces esta es una ecuación de una recta y cuando esto vale 0, pues es esta línea que está aquí. Cuando esto es igual a 0 quiere decir que x1 y x2 están restringidos por esta ecuación, ¿no? Si yo tengo x2 más c por x1 igual a 0, ¿no? Pues yo sé que x2 vale igual a menos c por x1, ¿no? Entonces sobre esta recta x2 siempre va a valer menos c por x1. En realidad aquí el dibujo, si C es positivo, en realidad la pendiente es positiva, debería de ir x2 es menos C por x1. No, me parece que está bien así. Sí está bien en este sentido. Ok. Entonces, una vez que x1 y x2 están sobre esta superficie, o sea, en este hiperplano, o sea, cuando se satisface la ecuación de sigma igual a 2, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener justamente esta ecuación que está aquí. Y eso nos vamos a ver más adelante que nos va a restringir la dinámica de nuestro sistema, ¿sí? Porque tenemos x1 punto, ¿no? Tenemos x1 punto, no lo puse aquí. X1 punto igual a x2 y x2 punto lo teníamos igual a u más f de x, t, ¿no? Entonces si x2 igual a menos c por x1 sobre esta hiperplano, entonces aquí yo voy a sustituir justamente esta ecuación que está aquí. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo vamos a lograr eso? Lo primero que tenemos que entender es que esta superficie o este hiperplano que está aquí, cualquier punto que yo tenga en el espacio de estados, yo puedo calcular cuál es el valor de sigma. Y el valor de sigma es la distancia que hay de esta superficie a ese punto dado. Entonces, si a mí me dan un punto arbitrario en el espacio de estados, yo puedo calcular, evaluando ese punto aquí, cuál es esta distancia. O esta distancia, ¿no? Aquí sería un x, vamos a ponerle x1, y este sería otro x2. Entonces yo puedo calcular la distancia que hay de este hiperplano, de esta superficie, a este punto, evaluando en esta ecuación que está aquí. Cuando este punto está sobre la superficie, pues son justamente los puntos que satisfacen esta ecuación igual a 0. Ajá. Entonces, podemos ahora cambiar nuestra variable de estado y en lugar de utilizar las variables de estado x1 y x2 para analizar este sistema, porque lo que vamos a querer es que la distancia con respecto a esta superficie se haga 0. Queremos que nuestras trayectorias de alguna manera, ¿no?, lleguen a esta superficie y se mantengan ahí, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces la idea es la siguiente. La idea es considerar la distancia con respecto a la superficie como un nuevo estado. Entonces sigma es la distancia, entonces sigma es un nuevo estado y podemos calcular la derivada de esa distancia, que es la velocidad con la cual yo me voy acercando a la superficie. Entonces tengo dos estados, sigma, que es la distancia con respecto a la superficie, y la derivada sigma punto, ¿sí?, que es la velocidad con la cual yo me voy acercando a esta superficie, ¿no? Entonces vamos a analizar. Lo que queremos ahora es, considerando este nuevo sistema o estos dos estados, analizar la estabilidad de este sistema. ¿Por qué? Es un sistema de orden 1. ¿Por qué? Esto es como analizar. Yo lo que quiero es que el origen de sigma sea un punto que sea estable o que sea atractivo. Entonces podemos transformar
este sistema simplemente a una recta. Para lograr esto, lo que vamos a requerir entonces es hacer un análisis de estabilidad de la superficie. Entonces ya tenemos una dinámica de la superficie, ¿no? Tenemos la posición, por así decirlo, lo podemos trasladar a esta recta. Podemos analizar este sistema como un sistema de primer orden. De hecho, es un sistema de primer orden, ¿no? Entonces yo lo que quiero es moverme, hacer que sigma converja al origen. Si la variable sigma converge al origen, quiere decir que las trayectorias de mi sistema ya están sobre la superficie. Y necesito que el origen sea un punto de equilibrio. ¿Sí? Cuando hablo de un punto de equilibrio es que una vez que esté ahí, ya no me salga de ahí. Eso lo que va a hacer es que me va a asegurar que una vez que esté dentro de la superficie, ya no me salga de la superficie y las soluciones del sistema se mantengan sobre esta recta. De acuerdo. Entonces, para hacer esto, pues obtenemos la dinámica de sigma. Nada más derivo sigma. Si derivo sigma, obtengo x2. x2 punto era igual a u más f de x. Esta parte que está aquí es x2 punto. Y más c por x1 punto, ¿no? x1 punto es igual a x2, entonces tengo c por x2. Esto es c por x1 punto, ¿no? Entonces esta es la dinámica de mi superficie, ¿no? Por así decirlo, es la velocidad con la cual yo me estoy acercando o alejando de esta recta. Obviamente tengo condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales es si yo tengo un punto aquí que es mi estado con condiciones iniciales, yo lo evalúo en sigma y obtengo sigma de 0, que es la condición inicial, que es mi distancia inicial con respecto a la superficie. Entonces, para estudiar o buscar las condiciones en las cuales esta superficie es estable y este punto es un punto de equilibrio invariante, es un conjunto invariante para sigma. Recordemos que ahora nuestro estado es sigma, que es la distancia con respecto a esta línea o este hiperplano. Entonces vamos a utilizar Lyapunov. Entonces vamos a introducir una función de Lyapunov. La más sencilla es una función cuadrática. Ya sabemos que es positiva definida, es 0 en 0. Y tenemos que probar, bueno, estas dos condiciones por el teorema de Barbashim-Krasovsky, porque lo que nos gustaría es que este punto fuera global asintóticamente estable. Vamos a ver que tiene una propiedad aún más fuerte que sea global asintóticamente estable. Resulta que va a ser global estable en tiempo finito. El concepto de tiempo finito lo vamos a revisar en otro video, pero la idea es que no voy a converger asintóticamente a este punto. ¿Sí? Asintóticamente es cuando t tiende a infinito. No, voy a converger en un tiempo finito. Quiere decir que para algún t dado, sigma ya va a ser igual a 0. O de otra manera, para algún tiempo dado, ya voy a estar sobre la superficie de deslizamiento. Bueno, le vamos a ver por qué es de deslizamiento, sobre la superficie o sobre el hiperplano. Después le vamos a llamar de deslizamiento y vamos a ver por qué. Y entonces las dos condiciones que requiero probar son las de la función de Lyapunov, que la derivada sea negativa definida para toda sigma diferente de 0 y que sea radialmente no acotada, ¿no? Por el teorema de Barbashim-Krasovsky. De acuerdo. Entonces considero esta función, la derivo, ¿no? Sigma, la derivada de esto baja el 2, es sigma por sigma punto. Evalúo aquí, sustituyo sigma punto es esto que está acá, ¿no? Entonces tengo sigma por c por x2 más f más u. Y voy a considerar o voy a proponer una u para empezar de esta manera. El primer término lo único que va a hacer es cancelar este término que está aquí. O sea, si yo sustituyo esta acá, este término va a cancelar c por x2 y me va a quedar nada más f más v. Ajá. Entonces, sustituyendo esta u, vamos a tener esta expresión que está acá abajo. Esta expresión que está acá abajo nada más es sigma por f más v, que fue lo que nos quedó al sustituir u. Haciendo la multiplicación tengo sigma por f más sigma por v.
Esta expresión está acotada de la siguiente manera. F yo sé que está acotada, ya sabemos que la norma de F, lo pusimos hace rato, es menor a una constante L. L es una constante positiva, L es positiva. Ajá. Entonces yo puedo acotar esta parte por L. Sigma, el signo de sigma yo no lo conozco. Sin embargo, yo sé que siempre, si es negativo, pues todo este término va a ser menor. Entonces tomo el signo positivo, que es el peor de los casos, como pues usando el valor absoluto de sigma. Y me queda el valor absoluto de sigma por L, que es algo positivo, el peor de los casos, más sigma por V. Donde V ahora la voy a proponer de la siguiente manera. ¿Para qué lo voy a proponer de la siguiente manera? ¿Y cuál es esa manera? Bueno, esa manera es menos ρ signo de sigma, donde ρ no lo puse, pero ρ es una constante positiva que vamos a elegir más adelante. ¿Por qué lo voy a elegir de esta manera? Porque si yo multiplico signo de sigma, ahorita vemos cuál es la definición de signo, entonces signo de sigma por sigma me da el valor absoluto de sigma. Y el valor absoluto de sigma, pues siempre es una constante positiva. Si yo la multiplico por menos ρ, perdón, no es una constante, perdón, pero es un valor positivo. Si yo lo multiplico por la constante ρ por menos, entonces todo esto vamos a ver que bajo una condición adicional que necesitamos va a ser negativo definido y vamos a cumplir la primera condición A de Lyapunov. La condición B, ya sabemos que directamente como es una función cuadrática, cumple con que sea radialmente no acotada, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la parte del signo. El signo lo vamos a definir de la siguiente manera. Normalmente el signo lo definimos como si x es positiva, si el argumento es positivo es 1, y si el argumento es negativo es menos 1. Y en 0 muchas veces se define como que en 0, si el argumento es 0, entonces el signo de 0 está definido como 0. Sin embargo, en general vamos a ver que la función signo, la definición más general es que en 0, ¿sí? Cuando x vale 0, puede valer cualquier valor entre menos 1 y 1. Puede tomar cualquier valor en este intervalo. De hecho, justamente es como que una banda. Si x vale 0, la salida o signo de x, aquí y es igual a signo de x, puede tomar cualquier valor. Se le llama que es una inclusión. No es una función como tal, porque puede tomar más de un valor en, en esta parte, ¿no? Entonces puede tomar todos los valores que están aquí cuando x vale 0, ¿no? Aquí está. En realidad toma solo uno, pero de cierta manera puede tomar cualquiera, ¿no? Vamos a entenderlo así sin meternos mucho en la parte matemática. Hay una explicación y hay una interpretación de esta situación, pero por el momento vamos a asumir que simplemente puede tomar cualquier valor. Entonces, sustituyendo esta función, ¿no? Si yo la sustituyo acá, ¿no? Voy a tener, lo voy a poner a esto, lo voy a escribir aquí, ¿no? Tengo el valor absoluto de sigma por L más sigma por menos ρ signo de sigma, ¿no? Esto a la hora de multiplicarlo me va a dar esto que está aquí, ρ por L, menos, ya vimos que sigma por signo de sigma me da el valor absoluto de sigma por ρ. Agrupando el valor absoluto de sigma me va a dar menos el valor absoluto de sigma por ρ menos L. Para que esto sea negativo, ¿no? Pues le tenemos que pedir que esta parte sea mayor que 0 o de otra manera que ρ sea mayor que L. Entonces si ρ es mayor que L, yo puedo directamente definir una variable, le voy a poner alfa tilde, ¿no? Que va a ser positiva, que va a ser igual a ρ menos L, ¿no? Esto es mayor que 0. Le puse alfa tilde porque luego vamos a necesitar una alfa, vamos a necesitar un paso adicional. Entonces, esto que está aquí, pues tenemos hasta ahorita b punto, ¿no? Menor o igual a menos alfa tilde por el valor absoluto
de sigma. Pero el valor absoluto de sigma está relacionado directamente con la función b, porque la función b era un medio de sigma cuadrado. Si nosotros despejamos de aquí sigma cuadrada va a ser igual a 2 veces b. ¿Sí? Si ahora le sacamos la raíz a ambos lados, que voy a tener que sigma, o el valor absoluto de sigma, es igual la raíz. Entonces nos va a quedar la raíz de 2 por b a la 1 medio, o la raíz de b. Entonces yo puedo sustituir este valor absoluto de sigma justamente aquí, y me va a quedar b punto menor o igual a menos alfa tilde por raíz de 2 por, voy a borrar esta parte, este era sigma, por justamente menos alfa tilde por raíz de 2 por b a la 1 medio, ¿no? Y esto que está aquí le voy a llamar alfa. Entonces nos queda la expresión b punto menor o igual a menos alfa por b al 1 medio. Esto va a ser importante, en el siguiente video lo voy a explicar. Esto va a ser importante porque este término a la 1 medio nos va a asegurar que la solución o las trayectorias de sigma, la dinámica de sigma, va a converger en tiempo finito al origen. Si se dan cuenta, normalmente no tenemos un medio, normalmente tenemos uno. Y eso solamente nos permite probar convergencia asintótica. Pero si tenemos un número menor a 1, entonces podemos comprobar convergencia en tiempo finito. Es una propiedad muy interesante de los modos deslizantes y nos va a asegurar que las soluciones del sistema, si iniciamos aquí, van a converger, ¿no?, asintóticamente a la superficie. Y como el origen, eso está muy claro, si x vale 0, ¿no? Este es el caso interesante. Vamos a ver. Estamos alimentando esta señal de control, ¿no? Vamos a ver ahora. Yo sé que voy a converger en tiempo finito, pero la pregunta es, ¿me voy a quedar sobre la superficie o me voy a salir de la superficie? Porque una cosa es que llegue en tiempo finito y otra cosa es que llegue en tiempo finito y me quede sobre la superficie para cualquier tiempo posterior, o que la superficie sea invariante. Entonces vamos a ver un detalle. Primero, esta es la u que estoy alimentando, ¿no? Esta es la parte que quita el término de c por x2, y esta es la parte que nos asegura que b punto sea negativa definida. Entonces, tiene dos componentes. Este es un componente que es continuo, como nuestras retroalimentaciones de estado, que ya conocemos, y este es un componente que es discontinuo. ¿Por qué es discontinuo? Por esta razón. Porque la función signo es una función discontinua. Tiene una discontinuidad en el origen. Entonces aquí es donde entra en juego el hecho de que puede tener cualquier valor, x puede tomar cualquier valor, más bien el signo de 0 puede tomar cualquier valor, ¿no? O el signo puede tomar cualquier valor cuando x vale 0. Entonces vamos a analizar qué pasa una vez que llego al hiperplano. La cuestión de invarianza la vamos a ver después con más calma, pero ahorita basta con revisar que cuando sigma vale 0, ¿no? O cuando, más bien, sí, cuando sigma vale 0, si yo estoy en 0, voy a tener la siguiente ecuación. Si sigma vale 0, ya estoy sobre la superficie. ¿Qué va a pasar con la dinámica del sistema una vez que llego a la superficie o una vez que vale 0, ¿no? Recordando, ¿no?, que la ecuación de sigma era esta que estaba aquí, ¿no? Entonces, si esto vale 0, si sigma vale 0, tengo x2 más c por x1 igual a 0. Sabemos que x2 es igual a x1 punto, ¿no? Entonces esto es igual a x1 punto más c por x1 igual a 0. Esto me da una ecuación diferencial de primer orden. Esta restricción sobre la superficie me dice que la dinámica de x1 va a estar restringida una vez que ya esté en la superficie por menos c por x1.
Y esta ecuación la sabemos resolver. Es una ecuación diferencial de primer orden, una variable homogénea, lineal. Entonces, por variables separables lo podemos resolver y nos va a dar esto. x1 de t, la solución de x1 de t va a ser igual a x1 de 0. Aclaro, aquí este 0 no va a ser el 0, el tiempo 0, sino va a ser otro t0, que es el tiempo en el cual yo ya llegué a la superficie. Es en el tiempo en el cual las trayectorias llegan a la superficie. Bueno, entonces x de 0, la condición inicial, una vez que llegó a la superficie, por la exponencial de menos ct, ¿no? Es x1 de t igual a bueno, x1 sería x1 de 0, ¿no? Por e a la menos ct. Esa es la solución, ya la sabemos, es la solución de Cauchy en el caso más sencillo. Entonces, ya sabemos si c es positiva, esta cosa va a ir decreciendo asintóticamente, entonces x1 se va a ir asintóticamente al origen. ¿Y qué va a pasar con x2? Pues bueno, como x2 es la derivada de x1, pues derivo esta expresión. Si derivo esta expresión, baja la c, baja el menos, y me queda menos c por x1 de 0 por e a la menos ct. Y también, como el exponencial es negativo, es decreciente, también va a ir x2. x1 va a tender a 0 conforme t tiende a infinito, y x2 también va a tender a 0 conforme t tiende a infinito. Y es justamente lo que queremos. Lo que está sucediendo con respecto a la superficie es que vamos a llegar a la superficie en un tiempo finito, que lo vamos a calcular después, y luego sobre la superficie nos vamos a ir asintóticamente al origen. ¿Por qué nos vamos asintóticamente al origen? Por la selección de esta pendiente. Si ponemos la pendiente en el otro sentido, si la hubiéramos puesto negativa, entonces aquí nos habría quedado una dinámica inestable y nos iríamos a infinito por la superficie. Entonces, esto es importante. La parte de diseño tiene que ver con cómo diseñar estas constantes. Obviamente también tenemos que revisar esto que está aquí. ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues el beneficio de esto es que sí estoy convergiendo asintóticamente al origen a pesar de que tengo esta perturbación. Esto no lo podía lograr con la retroalimentación estática de estados. Con la retroalimentación estática de estados, si recordamos, solamente convergemos a un elipsoide, de hecho a una región omega muy cerca del origen, pero no al origen. Con modos deslizantes, gracias a la discontinuidad que estoy añadiendo, me permite converger asintóticamente al origen. Si se dan cuenta, el truco de esto está en la función menos rho signo de sigma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si estoy por arriba, si sigma es positivo, va a forzar a las trayectorias del sistema a irse hacia abajo. Si sigma es negativo, va a forzar a las trayectorias del sistema a irse hacia arriba hasta que encuentre la superficie. Recordemos que esta superficie pues es infinita, ¿no? Está partiendo todo el espacio de estados de menos infinito a infinito con esta pendiente. Entonces no importa de qué lado estemos, nos va a mover, nos va a llevar las trayectorias a la superficie, y una vez en la superficie, pues la dinámica, que vamos a ver que se llama dinámica equivalente, se va a mover hacia el origen de manera asintótica.